¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permítanme compartir un versículo del Salmo 85, versículo 8, que dice: voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Me llamó mucho la atención este versículo porque, bueno, si leemos todo el contexto, este salmo pues obviamente habla de la bondad de Dios, de cómo Dios ha tenido compasión, misericordia del pueblo de Israel, de cómo Dios los ha restaurado, muchas veces aun cuando el pueblo le ha sido infiel, de cómo Dios ha tenido paciencia con ellos. Y es aquí cuando el Señor, o perdón, el salmista dice: voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Aquí él está hablando de algo que Dios promete. Él promete dar paz a su pueblo, que es lo que Dios siempre ha querido, que el pueblo, la nación de Israel, viva en paz. En los tiempos cuando Israel conquistó la tierra prometida, vencieron a muchos enemigos y lograron establecerse en la tierra de Canaán, la Biblia dice que Dios les dio paz, pero lamentablemente lo que quebrantó la paz en el tiempo fue la infidelidad, la idolatría que ellos permitieron que se vaya permeando en la nación, que finalmente llevó pues a este pueblo a apostatar de su fe y abrazar a otros dioses, dioses paganos, dioses que Dios ya les había advertido, les dijo que ellos no permitieran que los pueblos de alrededor los puedan influenciar con sus religiones, con sus creencias religiosas. Y lamentablemente el pueblo no escuchó y pues ellos se dejaron absorber por esto. Y perdieron la paz. Y perdieron la paz. Pero acá el Señor dice que Él quiere que el pueblo viva en paz. Él quiere paz a su pueblo, promete paz a su pueblo y a sus fieles, dice aquí. Es interesante esa expresión fieles porque habla de personas que se conducen con fidelidad, que quieren mantener una comunión con Dios y ser obedientes, que quieren cada día estar con el Señor, que aun cuando pueden tener problemas, dificultades, oposición y muchas cosas, porque el creyente pasa experiencias así, se mantienen fieles. Eso es lo que busca Dios, la fidelidad. Yo te aseguro que aún dentro de la iglesia misma hay muchos que no son fieles. Yo creo que todos en alguna medida podemos ser infieles a Dios en algo. Tampoco puedo decir que somos perfectos en todo el sentido de la expresión, no creo. Dios sabe que también hemos fallado tantas veces a Él. Y muchas veces cuando le hemos dicho a Dios que queremos seguir con Él, que queremos mantener una comunión cada día con el Señor, pues le hemos fallado en algo. Y claro, eso no nos hace sentir orgullosos, por el contrario, nos sentimos mal. Y tenemos que acudir a Dios y pedirle perdón y decirle que Él que nos perdone, que este pecado que hemos cometido pues no lo tome en cuenta. Y tenemos una hermosa promesa que está en la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 1, cuando dice allí claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos invita ahora a acercarnos a Él con una actitud de arrepentimiento, de confesión, de no escondernos nada en el corazón, porque tú sabes que cuando haces algo malo, lo que tienes que hacer inmediatamente es ir y pedirle perdón a Dios. Pero cuando tú lo guardas en tu corazón y no lo confiesas, y equivocadamente piensas que Dios no lo ve, porque Dios ve todo, o que Dios no pasa nada, dices tú, no me sucedió nada, a pesar que hice algo mal, no pasó nada, me siento bien, no me cayó un rayo del cielo, no me enfermé, no me atropelló un carro, no me vino una desgracia. Entonces, bueno, entonces tal vez Dios
ya me perdonó. Muchos asumen que Dios les perdona aun cuando no han confesado. No le han confesado su pecado, pero como creen que no les pasó nada, entonces dicen, no, ya Dios me perdonó. No, mi querido hermano, no te equivoques. Al Señor no se le escapa ni un detalle de lo malo que estás haciendo. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe que tú probablemente vas a la iglesia el domingo, pero en los días de la semana estás haciendo cosas malas. Estás tomando, te estás emborrachando, de repente te estás drogando, quizás estás teniendo aventuras amorosas por ahí, estando casado, estás cayendo en adulterio. O si eres soltero, bueno, estás teniendo por ahí alguna relación de fornicación, porque es la palabra que usa la Biblia, estás fornicando, estás teniendo relaciones prematrimoniales, no eres casado, pero tienes aventuras por allí, y de repente en tu trabajo también estás haciendo cosas malas, estás metido en corrupción seguramente, ¿no? Ahora que tanto estamos escuchando de la corrupción, y déjame decirte que hay cristianos que también están metidos en eso, por supuesto que sí. Y es algo penoso, algo triste, de mal testimonio, que un creyente esté haciendo todas estas cosas malas y que el día domingo vaya a la iglesia con su Biblia. Y bueno, ya no llevan Biblia tampoco, porque ahora ya llevan su celular simplemente, y ahí tienen la aplicación de la Biblia y suficiente con eso. Van a la iglesia, se sientan, hasta participan de la Santa Cena. Sí, cristianos que están en pecado participan de la Santa Cena. Como que no les interesa nada, están llevando una vida doble, están compartiendo, como dice Pablo, la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Y todavía creen que así como están, se van a ir al cielo. Sabes, hermano querido, perdóname, yo no sé si tú estás en esa condición, pero si estás en esa condición, yo te tengo que decir, arrepiéntete de tu pecado y pídele perdón a Dios por estar llevando una vida así. Porque esa vida a Dios no le agrada para nada. Tú eres un cristiano carnal, no eres espiritual, eres carnal porque te estás guiando por la carne. Y probablemente tú tienes luchas y tienes conflictos y no tienes paz en tu corazón, porque no estás en paz con Dios. La persona que no está en paz con Dios no está en paz consigo misma. Y eres víctima de los ataques del mundo, de las tentaciones del mundo, de tu propia carnalidad, y el diablo obviamente que está ahí azuzando el fuego para que tú pues siempre estés atacado por sus dardos de tentaciones que finalmente te van a llevar siempre a hacer lo malo. Y tú te mantienes en la misma situación de seguir pecando, pecando y nunca confesar, nunca arrepentirte. Déjame decirte que no solamente confesarse. A nosotros nos han enseñado, a mí me han enseñado erróneamente, ¿no? Que cuando yo era muchacho, yo era antes de la iglesia de Roma, me acercaba al sacerdote, le confesaba mi pecado. Yo me acuerdo que a veces el sacerdote, yo no sé, mis amigos del colegio cuando iban y le confesaban sus pecados, el sacerdote hasta les daba una cachetada, no sé qué cosa le habrán dicho, pero bueno, el sacerdote, pum, le daba un lapo, y a mí también me lo dio una vez porque también le tuve que confesar algunas cosas que hice de muchacho. Pero él me decía, rézate 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías, y yo ahí repitiendo como un lorito el Padre Nuestro y el Ave María, pensando que de esa manera Dios ya había expiado mis pecados y todo estaba bien. Pero en la mente nuestra de muchachos existía eso de que, bueno, ya me confesé, ya Dios me perdonó, y seguíamos haciendo lo malo. Pero claro, el próximo domingo íbamos y caíamos en la misma situación. Era un círculo de vicio, nunca había algo nuevo, porque era pecar y confesión, pecado y confesión, pecado y confesión. Y Dios no quiere eso. De nada sirve que confieses tu pecado si no estás arrepentido sinceramente. Y yo sé que el arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. Es muy diferente. Yo puedo confesarle mi pecado a Dios, pero eso no significa de que voy a cambiar. Porque como te digo, confieso hoy día mi pecado, al día siguiente sigo siendo lo mismo. Es como el drogadicto. El drogadicto promete nunca fumar, pero al día siguiente ya lo estás viendo fumando. Es como el alcohólico, que él dice, no, yo puedo superar esto, pero nunca lo supera, sigue esclavo del alcohol.
El hombre que peca también le promete a Dios que no lo va a hacer nunca más, pero lo sigue haciendo. Y eso significa que no hay un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado, es hacer un giro de 180 grados y significa que lo malo que yo hacía ya no lo vuelvo a hacer. No lo quiero hacer, no lo vuelvo a hacer y hago todo mi esfuerzo para no volver a caer en lo mismo. Eso es arrepentimiento. Es más que confesión. La confesión es decirle a Dios la falta que has cometido. Muy bien, Dios ya lo sabe. Pero Él está esperando que tú cambies de actitud hacia ello, hacia ese pecado que estás cometiendo. Y el Señor le dice aquí al salmista, que es también lo que te dice a ti, que Él te promete paz. Sí, pero promete paz siempre y cuando tú seas fiel. Porque si tú eres infiel no vas a tener la paz en tu corazón. Y vas a buscar puertas de escape para tratar de hallar esa paz que no la vas a encontrar en nada, en los vicios del mundo, los placeres del mundo. Son simplemente puertas de escape ante una realidad que tú estás evitando, ante una situación que tú no quieres comprometerte, que es aparte de confesar, que es arrepentirte sinceramente y hacer un cambio de vida. El salmista dice, Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Paz habrá en tu vida si eres fiel y siempre y cuando no te vuelvas a la necedad, no vuelvas a cometer las mismas cosas que estás haciendo, las cosas malas. No vuelvas a caer en los mismos pecados que a Dios le ofende. No vuelvas a hacer las mismas cosas que te están indisponiendo delante de Él. Que no estés llevando una doble vida, ¿no? Que no seas un hipócrita, en otras palabras, porque el hipócrita es aquel que aparenta algo que no es. Vas a la iglesia con tu Biblia, te golpeas el pecho en la iglesia, pones tu cara de santo y le haces creer a todo el mundo que eres un hombre consagrado a Dios, pero en la semana estás donde nadie te ve, pero Dios te ve, obviamente, pero nadie de la iglesia te ve. Ahí haces cosas que tú haces a tu gusto, porque das rienda suelta a tu carne, a tus bajos instintos, pero crees que el domingo cuando vas a la iglesia y confiesas a Dios tu pecado, borrón y cuenta nueva y listo. Y no hay un arrepentimiento. Estás volviendo a la necedad cada día, cada semana, y el domingo confiesas. Vuelves a la necedad y el domingo confiesas. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te arrepientas de verdad y ya renuncies a esas cosas malas que estás haciendo. Si tú eres creyente y estás haciendo estas cosas, tú tienes aún todavía una situación más peligrosa. ¿Por qué? Porque el incrédulo lo hace por ignorancia, porque no conoce a Dios, pero tú conociendo a Dios y que estés pecando, yo creo que la sanción va a ser peor. Si el papá le tiene que pegar al hijo por haber hecho algo malo, se lo merece, le tiene que dar un latigazo seguramente. Pero si papá sabe que el hijo no debía haber hecho eso, sabiéndolo, seguro que le cae un doble correazo. ¿Y tú crees que Dios, a aquellos que son sus hijos y que saben y conocen la palabra de Dios, no los va a sancionar doblemente si es que no se arrepienten? Por supuesto que sí. Y a Dios obviamente que no le gusta sancionar siempre y cuando sus hijos no se vuelvan a la necedad. Si tú eres un hijo de Dios, cuida tu comunión con Dios. Tú ya no vas a poder presentarle ningún tipo de excusa a Dios y decir, ay Señor, perdóname porque yo lo hice por ignorancia. No es ignorancia porque tú conoces a Dios, sabes lo que Dios no quiere y sabes lo que Dios quiere. Lees la Biblia, estás informado bien de la voluntad de Dios, así que no puedes tú excusarte delante de Él. Bueno, has tenido un momento de debilidad, has caído en tentación, sí, todo lo podemos hacer, pero debes confesar y debes hacer todo lo posible por tu parte de renunciar a aquello que te está dañando y te está perjudicando en tu comunión con Dios.
Hay creyentes que por tanto estar abusando de ese tipo de vida, de tener doble cara, de ser hipócritas, de estar compartiendo la mesa de Dios y la mesa de los demonios, finalmente el demonio se los llevó. El mundo los jaló y no volvieron más a la iglesia. Y se perdieron. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Tú quieres ir a la iglesia para luego seguir pecando, pecando y finalmente perderte para siempre? Pues ten cuidado. No hagas lo malo. Renuncia a la necedad. No te vuelvas a la necedad. Sé fiel a Dios. Y recién allí, creo, cuando Dios empiece a ver un cambio de actitud y ve fidelidad y ve obediencia y ve que te estás esforzando por hacer las cosas que a Dios le agrada, entonces Dios va a empezar a obrar paz en tu corazón. Y te va a ayudar y te va a bendecir. Y te va a dar la fortaleza anímica, espiritual que tú necesitas para poder vencer las pruebas, las tentaciones y toda oposición que se pueda presentar en tu vida, ya sea que venga del infierno, del mundo o de ti mismo. Dios va a estar contigo para ayudarte. Y ahí vas a entender lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, en el último versículo, cuando dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo va a estar contigo, hermano. Va a estar contigo. Yo estaré con vosotros. Él está conmigo, Él está contigo y se compromete a ayudarte siempre y cuando tú seas honesto y seas fiel con tu Salvador. Y yo espero que sea así. Que Dios te bendiga.